Es un paquete de ayudas económicas entregado ayer por el Ejecutivo en voz del Presidente de la República. Son 7 que vamos a tratar de analizar cada una de ellas junto a la Secretaria de Servicios Sociales, Francisca Perales, que nos acompaña esta mañana. Partamos por el aporte familiar permanente, ¿no? El bono marzo, que aumenta el doble en este caso para apoyar, digamos, a las familias en este sentido del contexto económico que vivimos. Sí, bueno, así es. Primero que todo, buenos días, Dani. Saludar a todos los que están en el estudio. Nos parecía muy relevante desde el gobierno del presidente Gabriel Boric poder trabajar en un paquete de medidas económicas para poder afrontar este año que complemente también a todas las otras medidas económicas que hemos estado desarrollando por parte del gobierno y que permitan así ampliar la seguridad social y la seguridad económica de las personas como uno de los hechos más relevantes para este año, considerando también todo lo que ha pasado desde la pandemia en adelante. Y lo que estamos apostando en esta medida de ampliar el aporte familiar permanente, bono marzo, como más bien se le conoce en todos lados, es precisamente poder llegar a los hogares que tienen cargas, que tienen niños o niñas y adolescentes, para poder protegerlos y que por única vez este mes de marzo puedan recibir el doble de la asignación tradicional que reciben. Así que ahí eso requiere un proyecto de ley para poder ingresar el segundo pago, que sería la duplicación del cobro, o sea, del gasto, y eso implicaría que llegarían cerca de 120.000 pesos por hogar a quienes reciban ese bono. Ahí está el primer punto, secretaria. Es un aporte adicional al bono permanente, no es que se transforme en 120.000 pesos de forma permanente en el tiempo. No, esto es por única vez un pago duplicado para todas las personas que reciben tradicionalmente o que recibieron hasta el 31 de diciembre del año pasado el aporte familiar permanente, y se va a pagar por única vez en 2 cuotas. La primera, que es la tradicional, y la segunda una vez que se tramite el proyecto de ley. Pero hay otras medidas que sí son permanentes, como por ejemplo el aumento en un 20% del subsidio único familiar y de la asignación familiar también. Vamos a ir a eso, pero quería preguntarle primero por el bolsillo electrónico familiar, ¿no? ¿En qué consiste esta medida que es novedosa de acuerdo a lo que ya conocemos de la red de apoyo a la familia? ¿Cómo opera y finalmente si esto es postulable o no? Bueno, primero que todo el paquete de medidas que hicimos, exceptuando la parte de los créditos hacia la construcción, no son postulables, son asignaciones directas hacia personas que ya tengan o perciban algunos de los apoyos que tradicionalmente entrega el Estado, y por tanto en el fondo, este bolsillo electrónico reemplaza de cierta manera y simplifica la entrega del aporte a la canasta básica familiar, que fue el que se entregó el año pasado, pero que sabíamos que toda la tramitación era un poco más compleja y por tanto la idea del bolsillo electrónico avanzado es simplificar un aporte para disminuir los gastos en cuentas y en servicios básicos de las personas, particularmente los gastos en alimentación. Entonces, todas las personas que recibían el aporte de canasta básica el año pasado, este año lo van a recibir directo, un aporte directo a su cuenta RUT por causante. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes tengan cargas familiares van a recibir 13.500 pesos por cada carga a su cuenta RUT, y se va a poder ver descontado un porcentaje en gastos de alimentos particularmente y servicios básicos que sean necesarios en la cuenta RUT. Esa es una simplificación del aporte que ya existía, ¿no? Que viene a complementar los gastos respecto a los alimentos, que sabemos el impacto que ha tenido el IPC, sobre todo la división de alimentos, sobre el 20%, distinto al 13% general que tiene en el año, viene a simplificar ese tema en particular. O sea, sí, y lo importante también es dejar claro que desde el gobierno estamos abordando distintas medidas para disminuir la inflación. Como le dijo el presidente ayer, esperamos que en el próximo tiempo podamos contar con una inflación menor a los 2 dígitos, ¿ya? Considerando que terminamos el año sobre los 2 dígitos el año pasado. Y esto además viene a ayudar a mitigar los efectos que tiene el encarecimiento del costo de la vida, y particularmente quienes requieren de apoyo para poder alimentarse bien, se les va a poder entregar este bolsillo electrónico en su cuenta RUT, de tal manera que cada vez que cuando hagan cobros, o sea, gastos de alimentación en supermercados, en mercados, etcétera, se vea reflejado un descuento con ese porcentaje de dinero que va entrando por este aporte al bolsillo electrónico familiar. ¿Funciona con comercios asociados? ¿Hay que ir a consumir a ciertos locales o bien esto es por el tipo de producto que yo compre? O sea, ahí está, obviamente todo esto también requiere tramitación legislativa y por tanto ese detalle se podrá ver en su momento en el Congreso, pero es principalmente para gastos de alimentos y por tanto se habilita en supermercados y mercados y comercios relacionados a la venta de alimentos.
Perfecto. ¿Qué pasa con el SUF, el subsidio único familiar? ¿También hay modificación en aquello? Incluso se eleva su monto. Sí, bueno, importante decir que el subsidio único familiar, que lo reciben una parte importante de la población, de hecho en algunos casos llega hasta el 60% de personas o sea, el 60% del registro social de hogares. Por tanto, ahí una primera cuestión que vimos es que había también una cantidad de personas que tienen la posibilidad de poder recibirlo, pero por sesgo de no postular no lo estaban haciendo. Y eso está cuantificado en aproximadamente 900.000 cargas, que son 900.000 niños, niñas y adolescentes. Entonces, el primer cambio es que no va a ser con postulación, sino que va a ser con asignación automática para todos quienes califiquen de acuerdo a los requisitos que tiene el SUF, el subsidio único familiar, ¿ya? Y eso también ayuda a simplificar la relación del Estado y aumentar los pisos de garantías para quienes tengan que recibir estos apoyos. Es un primer elemento que nos parece muy importante, porque es un cambio de paradigma bien significativo a cómo se habían estado entregando los beneficios como estos particularmente. Se hacían postulables, ahora no lo hacemos postulables, sino que con asignación automática. Y lo segundo es que tanto el SUF como la asignación familiar van a tener un aumento permanente del 20%. ¿Ya? Y eso va a implicar que no es una medida por única vez, sino que de ahora en adelante, aprobado el proyecto de ley, evidentemente, que esperamos que tenga una tramitación lo más rápida posible, pueda hacer que todas estas personas que ya reciben el SUF y la asignación familiar vean un incremento en ese aporte que hace el Estado a las familias. Hasta aquí, subsecretaria, ¿a cuántas personas estaría llegando con estas ayudas? Usted lo mencionaba, son situaciones que no son postulables, pero hay un universo de personas que el cual estaría llegando estas ayudas, este paquete económico. Sí, mira, cada una de las medidas que describimos llega aproximadamente a 1,5 millones de hogares. Que no están necesariamente cruzados, entonces por tanto ahí podemos decir que estamos cubriendo un segmento importante de la población y de cierta manera, como te decía, estamos agregando con la asignación automática del SUF 900.000 niños que en este momento que pueden recibir como a través de sus jefes de hogar, padres, madres o adultos significativos, pueden recibirlo, pero que no lo están haciendo en la actualidad. Entonces, por tanto, ahí estamos incrementando una cantidad de hogares que no es menor también. Es una tramitación, todo esto requiere ley, usted lo mencionaba, que se va a implementar de inmediato, ¿no? Esto se va a trasladar al Congreso una discusión ahora, entendiendo que hay un receso legislativo a la vuelta de la esquina. Sí, por supuesto. O sea, lo primero es que ahí desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la ministra Analía Uriarte, la subsecretaria Macarena Lobos, van a liderar la tramitación legislativa que articula también a distintos ministerios, donde está el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, está el Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, y así una serie de otros organismos, o sea, de otros ministerios, que vamos a trabajar todos colaborativamente para conversar con los distintos parlamentarios, poder responder sus inquietudes y de tal manera que la tramitación legislativa sea lo más rápida posible. Y esa es la meta que nos hemos puesto para que en marzo le demos certezas a todas las personas y vayamos incrementando esos niveles de seguridad social que nos parecen muy importantes y dar las garantías también de que las personas van a estar acompañadas por el Estado. En esa línea se espera que al menos el aporte familiar permanente, el bono marzo, sí esté precisamente para el tercer mes del año. O sea, mira, lo primero, el aporte familiar permanente tradicional se va a pagar como corresponde, que en el mes de marzo, a través de las mismas vías, que son las transferencias que hace el IPS a las cuentas RUT. A las personas que no tengan cuenta RUT pueden ir al Banco Estado, una sucursal, poder sacarla, o si no, pueden retirar por ventanilla del Banco Estado su bono de la primera cuota. La segunda cuota se paga inmediatamente después de que el proyecto de ley está tramitado. Y por tanto, por eso hacemos el llamado ahí a que la tramitación legislativa pueda ser lo más rápida posible, de tal manera que todas las personas puedan tener el segundo pago el mes de marzo, y así lo mismo con el bolsillo electrónico y así con el aumento del SUF y la asignación familiar. Secretaria, lo último respecto a la puerta de entrada, quizás para muchos beneficios, ¿no?, del Estado, para quienes nos están escuchando y que dicen no estoy dentro de la red de protección, el registro social de hogares. ¿Hay modificaciones ahí? ¿Se ha simplificado también la forma de acceder a este documento para que las familias puedan finalmente ser parte y objeto de estos beneficios? O sea, lo primero, de ser muy claramente que a nosotros nos parece que es necesario avanzar en garantías de derechos para la población en distintos elementos. Entonces, por ejemplo, trabajamos desde la perspectiva del ciclo de la vida. Entonces, estamos abordando temas de niñez con estas asignaciones,
en el fondo protección de los niños, niñas y adolescentes de familias que están en una situación de vulnerabilidad, de cierta manera, o de inseguridad económica. Y por otra parte, desde la perspectiva del ciclo de la vida, avanzamos, por ejemplo, en la reforma previsional y en el incremento de la PGU a los 250.000 pesos a través de la reforma tributaria, y con este proyecto de ley que ingresa 70.000 nuevas personas a la PGU que podrían haberlo estado anteriormente y no estaban, ¿ya? Eso es una garantía de seguridad social y nosotros entendemos que ahí el registro social de hogares tiene que ser un instrumento que facilite y no que entorpezca la relación con las personas por parte del Estado. Y vamos a estar siempre disponibles a estar conversando con las personas y con los municipios para buscar mecanismos de que la información sea lo más fácil y accesible posible, porque además es muy complejo de entender. El registro social de hogares tiene muchos componentes, tiene registros administrativos, tiene una parte que es de autorreporte y que en el fondo no tenemos por qué estar explicándole permanentemente a la ciudadanía, sino que más bien lo que tenemos que hacer es acercar el instrumento para que esas personas puedan acceder y entender por qué el registro social de hogares es importante, porque es definitivamente el instrumento donde está la mayoría de la población en Chile, está sobre el 70% de la población ahí en este momento. Y evidentemente requiere de trabajos permanentes y mejoras permanentes, y a través del trabajo de este ministerio, liderado particularmente por la Subsecretaría de Evaluación Social, vamos a estar siempre disponibles a ese trabajo. Secretaria, muchas gracias por acompañarnos esta mañana con los datos, ¿no?, respecto a este paquete de ayudas económicas presentado por el Ejecutivo, que requiere iniciativa de ley. Se va a tramitar aquello con la mayor celeridad posible, ¿no?, para que finalmente estas ayudas lleguen finalmente a cada una de las familias. Exactamente, ahí dando el detalle. Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias, Dani Linares, por toda esa información, el detalle con respecto a este paquete de ayudas económicas del gobierno en un contexto que no se ve tan bueno, ¿no?, en un escenario económico en el mediano plazo, y como bien tú señalabas, serán discutidas y respaldadas en el Congreso. Abrazo, Dani, que esté muy bien. Gracias, Dani. Gracias a la subsecretaria también. 7 de la mañana con 50.